En este video vamos a hablar de otros tipos de antibióticos, comenzando por los macrólidos, que son una familia de antibióticos que se caracterizan por tener un anillo macrocíclico. Es por eso que llevan el nombre de macrólidos, por el macroanillo que tienen en su estructura, que a diferencia del anillo beta-lactámico de las penicilinas, que es al ser muy pequeño e hidrofílico, permite el paso de muchas moléculas. Este anillo macrocíclico es de lactosa y tiene de 14 a 16 carbonos y está unido a 2 desoxiazúcares, que son estos. Se encontraron en 1952 en Filipinas, pero se encontró su resistencia hasta 1955. Fueron encontrados en la cepa de Streptomyces aereus. Y bueno, estos macrólidos son mucho más hidrofóbicos, es decir, que son más lipofílicos, y esto ocasiona que se pueda penetrar a las membranas de las bacterias, quedándose dentro de estas bacterias y almacenándose ahí. Una desventaja es su tamaño, pues en las bacterias gram negativas, al tener una doble membrana como de peptidoglucanos, como ya lo habíamos visto anteriormente, esto va a ocasionar que el macrólido, por su gran estructura, no penetre muy bien las dos membranas y solamente va a penetrar una. Mientras que en las gram positivas, pues sí va a poder penetrar la primera membrana de peptidoglicano y quedarse ahí almacenada. Esto hace que los macrólidos no funcionen muy bien en las bacterias gram negativas. Y bueno, recordemos cómo evoluciona una infección odontógena. Primero, en los primeros días, va a haber más bacterias gram positivas y después del tercer día aproximadamente habrá más bacterias gram negativas. Entonces, los macrólidos serán mucho más funcionales durante los primeros días de una infección, ya que van a actuar mucho mejor sobre bacterias gram positivas que sobre las gram negativas. Y bueno, tenemos 3 macrólidos principales: la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. La eritromicina actúa más sobre las gram positivos que sobre los gram negativos, así que se usan en los primeros 3 días de una infección. El inconveniente es que hay que estarla enviando cada 8 o cada 6 horas, dependiendo de la infección, y esto puede ser un irritante hacia el estómago. Tenemos la claritromicina. Esta actúa sobre gram positivos y un poquito más sobre los gram negativos. Esta es un poco más cara que la eritromicina, pero definitivamente es mucho más cómoda, ya que se envía cada 12 horas y no es tan irritante hacia el estómago, además de que actúa un poquito más a gram negativas. Y también tenemos la acitromicina. Esta va a actuar igual sobre las gram positivas que las otras dos, pero un poquito más todavía sobre las gram negativas. Su gran beneficio de esta es que se envía solamente durante 3 días, tomando una pastilla cada 24 horas y su acción dura hasta 7 días. La única indicación de los macrólidos es solamente si existe una alergia a las penicilinas. Si no, no se justifica su uso, ya que si existe una resistencia a penicilinas, la posibilidad de que haya resistencia a macrólidos es mucho más alta. La molécula de los macrólidos, por su gran tamaño, va a entrar a la célula y no va a salir. Estas se van a concentrar más en los oídos, en la próstata, en las amígdalas, ya que son tejidos donde se meten y ya no se salen, lo cual es un arma de doble filo. Para que las personas sean muy sensibles en los oídos, les va a afectar, pero será muy eficaz para infecciones en próstata o en las amígdalas. Su mecanismo de acción se concentra en que estos son inhibidos
son inhibidores de la subunidad 50S y sabemos que esto significa que son bacteriostáticos, pero cuando se aumenta la concentración, los macrólidos pueden llegar a tener un efecto bactericida y estos pues inhiben directamente a la enzima peptidil RNA ribosomal. Recordemos la farmacocinética con el acrónimo ADME, Administración, Distribución, Metabolismo y Eliminación. En su administración, los macrólidos siempre los daremos por vía oral, los 3. Suele haber presentaciones de vía parenteral, no son muy comunes, pero sí existen. Su distribución se va a concentrar más en el intracelular de los tejidos polimorfonucleares, es decir, los neutrófilos, los macrófagos, y va a llegar muy bien a tejidos otorrinolaringólogos, la próstata, la pleura y pasan incluso la placenta. Su metabolismo va a ser por vía hepática. Todo se va a metabolizar gracias al citocromo P450 y su eliminación es en su mayoría vía hepática. Y más bien, como se metabolizan en su mayoría en la vía hepática, obviamente se van a eliminar por su vía biliar en su mayoría y muy poco por vía renal. Y su mecanismo de resistencia, ¿cómo es que los macrólidos pues pierden su efecto? Pues bueno, el mecanismo más importante es la modificación del sitio de acción. Y luego las demás, pues son las más comunes y las vamos a encontrar igual en otros. Va a ser la modificación del ARN23S dentro de la subunidad 50S y estos van a poder tener una reacción cruzada incluso con los otros 3. Y los bacilos también gram negativos son intrínsecamente resistentes. Y la alteración del transporte, la inactivación enzimática, las bombas del eflujo, etc. El siguiente medicamento del que vamos a hablar van a ser las tetraciclinas, que se les da este nombre porque en su estructura se encuentran 4 anillos y en estos mismos tienen carbonos con hidrógenos que están unidos sin carga y estos oxígenos, estos hidróxidos, el grupo cetónico, el grupamina, etcétera, lo vuelven hidrofílico. Este tipo de molécula pues es un anfótero, es decir que tiene una parte hidrofóbica y otra parte hidrofílica. Esto quiere decir que puede entrar a las membranas de gram positivos y gram negativos. Esto provocó que cuando se descubrieran las tetraciclinas las comenzaran a utilizar para absolutamente todo, para acné, para resfriados como gripa, también para dolores de cabeza. Y esto provocó una gran resistencia bacteriana a las tetraciclinas y esta es la razón por la cual ya no se utilizan. Hay bacterias que son intracelulares, es decir, que infectan dentro de la célula, como aquí se puede ver. Este tipo de bacterias son muy chiquitas y son parásitos obligados intracelulares que tienen que meterse a las células para poder vivir, por lo cual se tienen que hacer medicamentos que pues puedan atravesar nuestra membrana celular y aparte la membrana de la bacteria, lo que lo hace todavía más difícil. La tetraciclina puede atravesar las 2 membranas sin ningún problema, por lo mismo de que es un anfótero, y la molécula además tiene un tamaño intermedio, a comparación de la penicilina con su anillo betalactámico que es muy pequeño y ya habíamos visto, y los macrólidos que, como su nombre lo dice, pues tienen un macroanillo y pues su estructura es mucho más grande. Así que las tetraciclinas se usan para este tipo de bacterias intracelulares llamadas ricketsias. Un ejemplo de esta se da con la enfermedad de Lyme, que es un padecimiento bacteriano producido por la picadura de distintas especies de garrapatas. Se llama así porque el primer caso conocido se registró en 1977 en el condado de Old Lyme de Connecticut, en Estados Unidos. La bacteria que causó la enfermedad es conocida como Borrelia burgdorferi, que principalmente se desarrolla en roedores. El tamaño es de una garrapata joven, muy, muy pequeña y es conocida como ninfa y es el tamaño de un alfiler y al entrar al contacto
con el cuerpo humano es casi imperceptible, por lo que se puede alojarse sin que nos demos cuenta. Para la sangre humana sea contagiada, la garrapata debe adherirse al cuerpo humano entre 24 y 36 horas, y esto pasa principalmente al realizar actividades al aire libre como campismo, cacería, jardinería o contacto con animales portadores. Una vez alojada la bacteria, la enfermedad de Lyme tiene 3 etapas. La primera, temprana y localizada. La segunda, de diseminación temprana. Y la tercera, y más grave, de diseminación tardía. Esta indica que la bacteria se ha esparcido por todo el cuerpo. Los primeros síntomas del contagio aparecen en los días o semanas siguientes a la picadura y son similares a los de una gripe, es decir, presencia de fiebre, dolor corporal y malestar en general. Otra señal se presenta en forma de erupciones cutáneas de gran tamaño en la zona de la picadura. Es un problema muy difícil de controlar porque por estas bacterias se meten dentro de nuestras células y es muy difícil que los antibióticos lleguen al 100%. Entonces, la siguiente etapa pues no es inmediata porque puede incluso detectarse años más tarde. Esta no tiene cura, pero sus efectos pueden ser tratados incluso a los días posteriores a la de una picadura, cuando la garrapata haya sido detectada y eliminada del cuerpo. Y bueno, ¿cuál es su mecanismo de acción? Estos inhiben la subunidad 30S, inhibiendo la subunidad de unión del RNA de transferencia al RNA mensajero en el ribosoma 70S. Es bacteriostático, ya que inhiben los ribosomas y no matan a la bacteria. Esto significa que inhiben la realización, esperando que el sistema inmunológico pueda controlar el resto por él mismo y sin necesidad pues de tener que tomar otro medicamento. Esto tiene que ser con un paciente que tenga un buen sistema inmune, es decir, que no esté inmunocomprometido. El antibiótico va a inhibir a la bacteria la formación de proteínas, que esta va a hacer para que el MHC lo agarrara y lo presentara para que CD8 la matara. Esta tetraciclina inhibe la producción de proteínas, lo cual hace que no haya proteínas que se metan al MHC y que ya no haya pues presentación de antígenos, por lo que CD8 ya no puede matar a la célula infectada, porque pues no la va a reconocer porque la bacteria ya no produce estas proteínas que fueron inhibidas por la tetraciclina. Esto ocasiona un gran problema. Lo que se hace entonces es mandar tetraciclinas durante un año y a concentraciones muy altas. Su mecanismo de resistencia, ¿cuáles son? Acá siempre debemos recordar que van a ser la alteración del transporte, la inactivación enzimática, las bombas de flujo, pero algo que se modifica aquí es el desplazamiento del sitio blanco. ¿Ok? En este caso hay una proteína que desplaza a las tetraciclinas, por lo tanto dejan de cumplir su función y es el mecanismo más importante de resistencia aquí en estas tetraciclinas. Y su farmacocinética, recordemos, administración, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Ok? Entonces, respecto a la farmacocinética, tenemos que recordar esto. A la hora de nosotros administrar el medicamento, estos se pueden dar por vía oral o por presentaciones intravenosas, pero siempre la mayor parte o en su mayoría va a ser por vía oral y estas se tienen que dar sin alimentos y nunca con metales. Luego la distribución al cuerpo es muy buena ya que llega a lo intracelular, al hueso e incluso a la dentina y muy poco al líquido cefalorraquídeo. Su metabolismo es un poco hepático y en su mayoría se va a excretar por la vía biliar y en un 30% por la vía renal y solamente la doxiciclina es la única que se va a eliminar por vía fecal. En México, las tetraciclinas más utilizadas son la doxiciclina y la minociclina. Todos los oxígenos son los que la hacen hidrofílica. Todos estos oxígenos son los que la hacen hidrofílica, ¿ok? Entonces, estos oxígenos se unen al calcio, al hierro y al metal. Y si se mandan niños menores de 15 años, la tetraciclina se puede pegar al calcio del diente y a la hidroxiapatita y esto va a causar una pigmentación muy notoria ya, pues después.
Las dosis en estos antibióticos es diferente a las vistas anteriormente, pues llevan una dosis carga. Esto se refiere a que el primer día será de 200 miligramos y los demás días serán de 100 miligramos por 2 días. La primera dosis es el doble de la dosis normal y se utilizan muy bien para infecciones de transmisión sexual como la clamidia. También son muy eficientes para el acné. Y se debe recomendar al paciente no asolearse, ya que reacciona con la luz y puede provocarles fotosensibilidad, como dolor o comezón en la piel. Bien, ahora pasaremos a hablar de las sulfonamidas, que fueron descubiertas en 1932 por un colorante para teñir al estafilococo dorado. Las sulfas son otro tipo de antibióticos inhibidores de la síntesis de ácido fólico. Mediante muchas enzimas como la dipteroato sintetasa y la dihidrofolato reductasa. El ácido fólico es completamente necesario para la síntesis del ADN, ya que es necesaria para la formación de las estructuras de los ácidos nucleicos. Entonces, si no hay ácido fólico, se inhibe la formación de ácidos nucleicos y esto significa que no se podrá replicar la bacteria. En sus mecanismos de resistencia, la más importante es el metabolismo por vías alternas. Esto significa que la bacteria crea un metabolismo del ácido fólico por otras vías y tiene mayor producción del metabolismo, o sea, más precursores del ácido fólico para vencer las vías que ya han sido bloqueadas. También hay una disminución de la permeabilidad, las bombas de expulsión del fármaco, la alteración del sitio de acción, entre otras. En su farmacocinética, la vía de administración siempre va a ser por vía oral. También existen algunas presentaciones vía parenteral, pero en su mayoría siempre se mandará por vía oral. Todos se absorben muy bien, hasta el 100% incluso, y llegan a todos los tejidos, incluidos al líquido cefalorraquídeo. También atraviesa la placenta y tiene una excelente unión a proteínas. Se metabolizan en hígado y una pequeña porción se va a eliminar por aquí mismo, pero la mayoría se eliminará por vía renal. Ahora, el trimetoprim sulfametoxazol, que es también conocido como Bactrim, es el medicamento con mayor índice de alergias, ya que como es la combinación de dos medicamentos, hay más probabilidad de alergia. De hecho, aproximadamente el 20% de la población es alérgica a este medicamento. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta es la cadena de reacciones, ¿no? Y arriba tenemos a PABA, que es el precursor del ácido fólico. De otro organismo es el precursor de ácido fólico de otro organismo. A diferencia de nosotros, que al comer vegetales consumimos el ácido fólico, las bacterias también necesitan, ellas no pueden sintetizar su propio como ácido fólico y lo necesitan consumir de otros lados, ¿no? Entonces, nosotros al consumir vegetales consumimos el ácido fólico y este compite con las sulfonamidas por el sitio activo de la célula. Sin embargo, al entrar al sitio activo y no salir, se va a inhibir el ácido fólico y si se ponen juntos se potencializan. Para que el PABA se convierta en ácido fólico, hay dos enzimas que son las que había mencionado anteriormente. Y estas enzimas son las que hacen que el PABA se convierta en ácido fólico. Pero aquí vamos a tener que la primera, que son las sulfas, va en la primera, que es la dihidropterato sintetasa, va a hacer efecto las sulfas, mientras que en la segunda va a hacer el efecto el trimetoprim. Entonces estas van a inhibir la formación del ácido fólico y actúan muy bien sobre bacterias que se están replicando, ya que utilizan mucho ácido fólico. Este antibiótico sirve muy bien para bacterias gram positivas y también para bacterias gram negativas. Y por lo mismo se puede indicar para infecciones bucales bastante bien.
Las dosificaciones de las tabletas vienen en estas relaciones. Recordemos que son 2 medicamentos. Entonces van a venir como en el trimestoprim en 40 miligramos y la sulfa en 200 miligramos, en una relación de 1:5. Después se va a duplicar la concentración a 80 miligramos de trimestoprim y 400 de la sulfa, y después a 160 de trimestoprim y 800 de la sulfa. La dosis normal, la que se maneja como más, pues sí, la más usual, es de 80 y 400 miligramos cada 12 horas. Pero pues a veces se duplica la dosis cuando la infección ya es muy grave. En odontología es una segunda o tercera opción. Recordemos que las infecciones odontológicas van a ir primero en sus primeros días las gram positivas y ya después las gram negativas. Entonces, la penicilina va a actuar muy bien con las gram positivas y las sulfas actúan con las gram positivas y negativas, pero ya se ha encontrado más resistencia bacteriana a las sulfas. Así que es por eso que no se utilizan como de primera instancia y solamente su indicación va a ser utilizarlas cuando el paciente es alérgico a la penicilina o cuando no hay eritromicina. Es cuando ya pues la siguiente opción serían las sulfas, ¿no? Y como inhiben la síntesis del ácido fólico, no se recomienda mandarlo en mujeres embarazadas o en pacientes que tengan tratamientos que inhiban la producción de ácido fólico o la formación del ADN. Hablemos de las quinolonas, que estas son un grupo de fármacos inhibidores de la síntesis del DNA y son los primeros antibióticos sintéticos que son bactericidas. Tienen un mayor espectro hacia las gram negativas e inhiben mecanismos internos de la célula como el DNA girasa y la DNA topoisomerasa. Al saber que su espectro es más hacia gram negativo, sabemos que en una infección odontógena, los primeros 3 días de evolución, las bacterias que van creciendo son más hacia gram positivas, entonces, y después del tercer día, técnicamente son más hacia gram negativas, entonces podemos deducir que las quinolonas van a servir mejor cuando la infección lleva más de 3 días. Tiene una indicación que es cuando haya resistencia hacia las beta-lactamasas y hay 4 generaciones. La primera generación es el ácido nalidíxico, la segunda es el ciprofloxacino, la tercera es el leucociprofloxacino y la cuarta es el moxifloxacino. Hay un riesgo leve en el embarazo y se receta solamente para enfermedades infecciosas gastrointestinales y enfermedades infecciosas urinarias. Causa toxicidad celular, penetra hueso, forma quelatos de hierro, calcio y magnesio. Para hablar de su mecanismo de acción, no debemos de olvidar que inhiben la síntesis de DNA y lo harán en 2 puntos. Inhiben a la topoisomerasa 2 y a la topoisomerasa 4. Esto le da una característica a la célula. Obviamente, si ya no puede sintetizar DNA nuevo, no se puede reproducir y las convierte en bactericidas, logrando un efecto posantibiótico, o sea que después de dársela al paciente va a seguir haciendo efecto. Su mecanismo de resistencia más importante es la modificación de su sitio de acción, que puede ser por los plásmidos, por las bombas de expulsión del fármaco, entre otras. Y su farmacocinética la vamos a dar en puntualizaciones de manera general. Estos fármacos todos se pueden dar por vía oral, ¿ok? Habrá algunas presentaciones vía parenteral e incluso también va a haber presentaciones tópicas. Si las damos por vía oral, se absorben muy bien, desde el 50 al 100%. Y debemos de recordar que no se deben dar con metales porque se comienzan a quelar y afectará la absorción. En su distribución llegan a todos los tejidos y llegan bastante bien, incluso a tejidos intracelulares, por lo que nos va a servir para tratar infecciones atípicas donde hay bacterias intracelulares. Al líquido cefalorraquídeo no llega muy bien. No se metabolizan de manera general, solo la 4ª generación, que recordemos que es la moxifloxacina.
y se va a metabolizar. Y todas se van a eliminar por vía renal hasta un 90% del fármaco activo, con la excepción de la moxifloxacina, que es el de la cuarta generación. Cloranfenicol es un antibiótico que se obtiene de una cepa de Streptomyces venezuelae. En 1947 fue cuando fue descubierto y es muy activo contra los Staphylococcus gram positivos y negativos. Es bacteriostático y va a ser estable a los pHs ácidos y alcalinos. Entra en el grupo de los antibióticos inhibidores de la síntesis de proteínas del subgrupo 50S de los ribosomas de la bacteria. Este evita la formación del enlace peptídico al momento en el que pasa la cadena de RNA mensajero a la producción de RNA de transmisión. Se administra por vía oral o endovenosa, pero actualmente se ha reducido a solamente la vía tópica para tratar oídos y ojos cada 6 horas y su vida media es de aproximadamente 3 horas. En su distribución llega muy bien al líquido cefalorraquídeo e incluso se puede acumular ahí. También llega a polimorfonucleares. Se metaboliza en hígado en CYP3A4 y bueno, esto quiere decir que va a interaccionar con otros grupos farmacológicos. Se excreta normalmente por orina y no se puede administrar si hay alguna insuficiencia renal o hepática. Se utiliza en infecciones muy graves y de manera oftálmica, como su indicación más común, y puede provocar síndrome del niño gris, anemia plástica e incluso hipersensibilidad. Su mecanismo de acción, como el de los macrólidos, es de unión reversible, inhibe la transpeptidación y son bacteriostáticos, pero a altas dosis pueden ser bactericidas. Sus indicaciones actuales más comunes son la meningitis bacteriana, la fiebre tifoidea y la rickettsiosis, que es ya habíamos hablado anteriormente de esto. Es un medicamento de amplio espectro para gram positivos y para gram negativos e intracelulares atípicos. Y tal vez se pregunten que por qué si es como tan amplio su espectro solo tiene 3 indicaciones. Y bueno, es porque el cloranfenicol es muy tóxico, por lo que se ha limitado su uso, ya que el cloranfenicol no es ni de primera ni de segunda elección. El grupo de lincosamidas son antibióticos que provienen de Actinomyces, Streptomyces, Licomenesis. Primero se obtuvo la lincomicina y después la clindamicina. Es similar a los macrólidos, solamente que provienen de los Actinomyces Mycoplasma y Plasmodium. Esta puede causar colitis pseudomembranosa y es una opción cuando hay alergia a las penicilinas y tiene una resistencia cruzada con la eritromicina. Son bacteriostáticas y tendrán su mecanismo de acción uniéndoseles a la subunidad 50S de los ribosomas, impidiendo la producción de las proteínas. Tiene un espectro gram positivo y gram negativo y solamente va a estar indicada en infecciones de hueso causadas por los Streptococcus aureus. Por lo general va a tener una vida de 2 a 3 horas, una vida media, y hay contraindicaciones altas en hueso y líquido sinovial. No va a llegar al sistema nervioso y va a atravesar la placenta. Se va a eliminar por orina y por bilis. Puede haber antagonismo con macrólidos y betalactámicos y tiene un metabolismo hepático que requiere ajustar dosis. Es una gran alternativa con el metronidazol y hay sinergia con los aminoglucósidos. Son moléculas de glucosa, como su nombre lo dice, con grupos aminos. Son otra familia de antibióticos que se obtuvieron a través de una cepa de Streptomyces griseus. Van a poseer un anillo aminociglicol unido con un grupo amina. Esos
van a actuar en anaerobiosis y son más usuales en bacterias gram negativas. Son cationes porque tienen carga positiva, por lo tanto, en su mecanismo de acción, cuando entra el fármaco aminoglucósido, se va a unir al lipopolisacárido de las bacterias gram negativas que tienen en su membrana y también a proteínas que tienen carga negativa. Al tener una atracción de cargas, va a desplazar al calcio y magnesio, que son los principales nutrientes de estas bacterias. Al momento de que lo desplazan, pues entran a la bacteria a través de los lipopolisacáridos e inhiben directamente a los ribosomas. Favorecen un pH alto de la cadena respiratoria y al oxígeno interno que tiene la bacteria. Cruza la membrana por una gradiente de concentración generado por la fosforilación oxidativa y finalmente inhibe a estos ribosomas, por lo tanto tiene un efecto bacteriostático. Puede haber resistencia a estos antibióticos por varias razones, como que haya bacterias que en su estructura poseen bombas expulsadoras de antibióticos por mutaciones en síntesis de las bacterias o en alteraciones de plásmidos, y estos se potencializan a los betalactámicos y forman poros en la entrada de las bacterias para que al momento de esta sinergia con los betalactámicos, estos puedan ingresar a la bacteria. Tienen una unión muy mínima de proteínas en un 35% y se concentran en el túbulo renal. Se excretan por orina. Inhiben la liberación de acetilcolina, lo que es una desventaja ya que puede provocar problemas neuromusculares y también puede potencializarse con anestesia. Normalmente tienen una vida media de 8 a 12 horas y se administran por vía intramuscular, óptico u ocular, y disminuye el efecto si hay una infección por hongos. El siguiente medicamento que vamos a ver va a ser el metronidazol, que es el tercer medicamento que más se utiliza después de los analgésicos y de las penicilinas. Este medicamento está clasificado como un antiparasitario, no como un antibiótico, aunque se utiliza como uno. Es por eso que en este medicamento no va a requerir receta para su venta en las farmacias. Puede ser que algunas farmacias no lo quieran vender sin la receta, pero es porque no conocen o no tienen el conocimiento de que es un antiparasitario. Es un profármaco. ¿Qué es un profármaco? Es un medicamento que no está activo. A se tiene que convertir en B para poder hacer una acción. Usualmente serán las enzimas como la nitroreductasa que se van a encontrar en los parásitos y en las bacterias, ya que son sistemas biológicos que llevan el hidrógeno hacia el nitrógeno, y es por eso que el metronidazol no va a hacer efecto a nosotros. Entonces, para que A se convierta a B, tiene que haber una enzima de una de las bacterias llamada nitroreductasa, y entonces B es quien va a provocar la acción. El metronidazol destruye al DNA uniéndosele y fragmentando, entonces el parásito ya no tendrá información para seguir y se va a morir. Se introduce en las células mediante difusión pasiva y ejerce sus efectos citotóxicos a través de la producción de radicales libres. Su efecto bactericida es rápido. Su estructura química. Aquí encontramos el nitrógeno. Este nitrógeno está usando la enzima para activarlo y lo único que hace es cambiarle la carga. De positivo, como lo tenemos aquí, lo vuelve negativo y solo por esa simple razón se activa esta estructura. La enzima que le pone carga es la nitroreductasa, NADPH. Y bueno, el metronidazol causa el efecto antabus. Este efecto es que normalmente el alcohol se hace acetalaldehído y este se convierte en ácido acético. Todo este proceso sucede en el hígado. ¿Y qué es lo que va a pasar con el efecto antabus? Bueno, pues el metronidazol inhibe esta enzima llamado aldehído deshidrogenasa. Y al inhibirla provoca que solo quede el paso del etanol hacia el acetalaldehído. Y este es extremadamente tóxico, incluso 20 veces más tóxico que el mismo etanol. Entonces, si el acetalaldehído no se convierte en ácido acético,
para desecharse mediante la orina, se va a empezar a acumular y esto va a provocar que haya efectos tóxicos como hacer que se sienta que tomamos 3 botellas de licor aunque solo hayamos ingerido 1 onza de licor. Así que hay que asegurarnos de decirle a nuestros pacientes que no puede tomar alcohol si está tomando metronidazol. Y esta indicación tiene que durar hasta 2 o 3 días después de terminar el tratamiento. Y bueno, ¿cuándo se utiliza el metronidazol? Recordemos la evolución de la infección odontógena. El metronidazol va a actuar más hacia las bacterias que utilizan el nitrógeno como receptor final, que lo utilizan como el receptor final de electrones, es decir, en las anaerobias gram negativas. Entonces, estas anaerobias gram negativas, recordemos que empiezan a crecer después del tercer día de evolución de la infección odontógena. Entonces el metronidazol siempre se va a combinar con amoxicilina o con alguna penicilina, ya que la amoxicilina actúa sobre las bacterias que son aerobias facultativas, es decir, las gram positivas, que vendrían siendo las que crecen durante los primeros 3 días de la infección odontógena. Y el metronidazol pues no va a actuar sobre estas, entonces siempre se van a enviar metronidazol junto con otro para que puedan los 2 medicamentos actuar en todo el espectro de la infección odontógena. Ahora hablemos de los antimicóticos o antifúngicos. El ergosterol, es esta molécula, está derivado del colesterol. Tiene estos 4 anillos y el OH, y lo que cambia a diferencia, esto lo tiene igual que el colesterol, pero aquí lo que cambia es esta estructura de carbonos, como podemos ver, la tienen diferente. Y recordemos que el colesterol en nosotros genera muchas moléculas como el cortisol, la testosterona, la androsterona, etc. Todos estos neurotransmisores que hacen cambios en nuestros cuerpos. Y el ergosterol es importante ya que le da la estructura a las membranas de los hongos y tienen varias etapas para su síntesis, y los antimicóticos inhiben estos pasos. Uno de los antimicóticos más utilizados es el ketoconazol, pero no debería de ser así, ya que hay mucha resistencia y tiene una vida media muy baja. Fue el primero que se pudo administrar por vía oral para la micosis sistémica y se inactiva por el hígado y se excreta por la bilis y la orina. Su principal efecto adverso de es que tiene una gran hepatotoxicidad, que incluso puede llegar a ser mortal. Otro antimicótico es el itraconazol. Tiene una vida media mucho más larga, hasta de 36 horas, y como es un lípido se almacena en los tejidos, se pega en los cartílagos, en las uñas, en el pelo, que es en donde suelen crecer más los hongos. Se puede administrar por vía oral, pero la absorción es variable y sufre alto metabolismo hepático, y es por eso que ahora hay presentaciones intravenosas. Se excreta por orina y no penetra el líquido cefalorraquídeo. Los hongos son muy parecidos a nosotros en cuanto a la estructura evolutiva. De hecho, estamos al lado de ellos. ¿Ok? Entonces, las bacterias son muy diferentes. En la estructura las bacterias son muy diferentes a nosotros y es por eso que hay muchos medicamentos que atacan a las bacterias y que a nosotros pues no nos crea ningún daño, pero hay muy pocos medicamentos contra los hongos y muchos de ellos nos pueden llegar a hacer daño, por lo que los antimicóticos en dosis altas nos pueden llegar a causar mucho daño y hay que tener mucho cuidado porque puede afectar al hígado o al tejido nervioso. Uno de los más potentes se llama anfotericina B. Esta se une al ergosterol por su lipofilicidad y altera su función haciendo que la membrana se rompa. Este antimicótico se utiliza como última opción cuando sean infecciones muy severas, porque esta le hace lo mismo a nuestras células y es extremadamente tóxico. Puede matar al hígado y solo se utiliza en infecciones muy graves o con pacientes con inmunodepresión.
Se aplica por vía intravenosa o intramuscular y hay que estarlo midiendo constantemente, ya que si se pasa la dosis puede provocarle la muerte al paciente. Con la nistatina sucede algo similar, pero afortunadamente esta no se absorbe. Ambas son muy lipofílicas, es decir, que son muy polares y se unen a cosas lipofílicas. Es por eso que se unen al ergoesterol, que es un lípido haciendo que cambie la función y se rompa la membrana también. El problema sucede en el intestino y en el estómago. ¿Por qué? Bueno, pues porque una molécula que es muy lipofílica no se va a absorber, ya que necesita ser un poco hidrofílica para poderse meter. Entonces la nistatina, cuando llega al estómago o al intestino, se absorbe solamente un 3% aproximadamente. Y no se utiliza para infecciones sistémicas, sino para infecciones en mucosas o cutáneas, ya que no se absorbe, y esto lo vuelve una ventaja porque su toxicidad es muy baja, aunque funciona igual que la anfotericina B, pero como esta se aplica sistemáticamente, ataca a nuestras células y pues la nistatina no es sistemáticamente. Tampoco aquí tenemos presentación en inyección, solo en tabletas o en solución. Luego, la cándida es la infección por hongos más común o la principal. Y bueno, ¿qué nosotros vamos a hacer en estos casos cuando tengamos candidiasis en cavidad bucal? Bueno, recordemos que la cándida tiene varias etapas. Está en nuestras células epiteliales y entonces el hongo va a estar superficialmente y se va a llamar de cándida pseudomembranosa, que es como si fuera una nata blanca que se puede retirar con solo raspar. Como ahí está el hongo, las células se van a inflamar por algo extraño y al quitar la pseudomembrana blanca, abajo va a estar rojo. Después el hongo comienza a meterse y si esto sucede, entonces va a ser eritematosa, cuando ya el hongo ya no solo está como en la capa superficial, sino ya está un poco más adentro. Y cuando lo raspemos ya no se va a quitar y se va a ver muy rojo. Y si todavía se mete aún más, se va a llamar hiperplásica, pues los tejidos epiteliales se comenzarán a duplicar porque como se están tratando de hacer más gruesos para protegerse de la infección, pues va a aumentar el volumen. A esto se le llama hiperplasia. Y en cualquiera de las etapas de la cándida, como antibiótico o como tratamiento se va a utilizar la nistatina, que es el antimicótico principal, ya que es el más eficiente. Esta va a estar o va a hacer más bien que el ergoesterol que tiene la cándida se va a unir a las partes lipofílicas de la nistatina. Hacen que cambie la forma y la función, rompen la membrana y se muere el hongo. Es una forma local. Los medicamentos que podemos usar de forma sistémica será principalmente el itraconazol. Esto se hará en infecciones que ya sean crónicas o en pacientes inmunodepresivos, pero no serán tan eficientes como la nistatina. Y una de las recomendaciones para la nistatina es que cuando es en presentación de suspensión se mantenga en la boca sin tragarlo por el mayor tiempo posible y después escupirlo. Esto será por unas 4 o 5 veces al día durante 10 días. Incluso también se puede utilizar en óvulos, solamente que se le pida al paciente que rompa el óvulo y lo mastique. Y pues una gran desventaja de esto es que el sabor es muy amargo. Los hongos son muy difíciles de controlar y están en todo nuestro cuerpo y crecen porque hubo alguna alteración en el metabolismo, como que haya más carbohidratos, inmunodepresión, por falta de saliva, etc. Por eso, cuando tengamos pacientes con cándida, debemos de preguntarle cómo está su glucosa y si ha padecido en un periodo corto de tiempo muchas infecciones. Hablemos ahora del herpes, que es un virus que le gustan los nervios. Entonces, cuando llega a la piel, los nervios que se encuentran ahí van a ser sus conductores. Ahí se van a replicar y van a comenzar a moverse hacia el nervio del ganglio y ahí van a vivir. Imaginemos la piel. El virus llega a la piel y se encuentra a un nervio. Ahí le gusta ya que son células que casi no cambian o se duplican. Es decir, si llega al epitelio, pues ¿qué pasa con las células de la piel? Se duplican constantemente, porque es pues una defensa de nosotros que se da cada 10 días aproximadamente. Y entonces si el virus llega a una célula de la piel, pues se escama y se bota. Y es por eso que el virus prefiere quedarse a vivir en una célula más estable, que no se esté replicando. Es por eso que se va a los nervios, para que no se descame y no se pierda. Entonces,
cuando el virus encuentra una célula estable, se empieza a introducir hasta adentro para buscar el núcleo celular de esa célula estable, porque ahí está el metabolismo, que es por lo que el virus necesita vivir, ¿no? Y al llegar ahí, normalmente no nos molesta porque como el virus sabe que esta célula es estable, no tiene nada que hacer y se queda ahí. Pero cuando cambia alguna situación interna de la célula, ya sea por estrés, un cambio de pH, temperatura, etcétera, el virus lo va a sentir y va a salir. Se va a ir caminando, se va a ir moviendo por el axón de la célula y va a crear unas vesículas. Y bueno, tenemos dos tipos de herpes. El herpes 1, que se relaciona más con la boca y se expresa en cavidad bucal o en labios. Van a ser ulceritas que cuando se revientan van a ser vesículas que cuando se revientan van a causar úlceras. Y el herpes zóster que se encuentra en la piel. Si observan en esta imagen, aquí no se rebasó la línea media. La lesión no rebasó la línea media porque nuestro sistema nervioso está dividido en dos. Entonces, este es el ganglio afectado, no el del otro lado. Ahí se va a quedar viviendo y también podemos observar que hay espacios pequeños entre ellos, que es una característica muy común del herpes zóster, es que están en conjuntos y no se distribuyen homogéneamente. El periodo de infección del virus es hasta 14 días de síntomas, ¿ok? La mayoría de los virus no se quitan y se van a quedar viviendo en nuestras células. Es una infección de herpes más o menos a los 3 días cuando comienzan a salir o a presentar como síntomas, porque el paciente refiere sentir como hormigueo, hinchazón, inflamación, incluso calor en la zona donde está emergiendo el virus. Y lo que pasa es que el virus estaba viviendo en el ganglio sin hacer nada, pero se activó por los cambios que hubo en la célula. Entonces, él sabe que algo falla en su hospedero, por lo que comienza a caminar por el axón y bueno, este tiene como finalidad transmitir impulsos nerviosos. No va a haber signos, pero sí síntomas en los primeros 3 días, ¿ok? A los 7 días es el mayor pico de la replicación de las aproximadamente, y aquí es donde ya va a comenzar a haber vesículas. A partir de este día, la replicación del virus va a comenzar a descender. Los síntomas van a estar retrasados. Esto significa que el dolor o la fiebre está retrasado por 3 días. Entonces, cuando comienzan a surgir las vesiculitas, significa que la replicación está en su pico máximo y los síntomas apenas van a comenzar más severamente. Y será un problema porque el medicamento se debe mandar antes de los 3 días para que el pico de la replicación no llegue al máximo. El aciclovir no funciona como crema para los labios, ya que si la infección dura 14 días, este medicamento lo va a disminuir solo a 13 días, porque donde está la replicación del virus es en el nervio y la crema solamente es tópica, por lo que no se va a meter hasta donde llega el virus. Tiene muy baja disponibilidad, del 10 al 30%, y su vida media es de 2 a 3 horas, por lo que se tiene que tomar cada 4 horas. Es por estas condiciones que se inventó una mejora, el valaciclovir, que es el aciclovir con una valija, que es un aminoácido que está en unión y que esto hace que sea más estable. Tanto así que su vida media aumenta a 8 horas y su biodisponibilidad la aumenta al 50%, y se debe mandar antes de los 3 días y por lo menos hasta 7 días tomando el medicamento. Recordemos que el antiviral va a inhibir la formación del virus, no al virus en sí. Es por eso que es muy importante enviarlo en los primeros 3 días, porque pasados estos 3 días el virus ya se habrá replicado y no va a funcionar tanto el antiviral. No, más bien no funcionará. Solamente en los primeros 3 días para evitar que llegue a su pico máximo de replicación. En esta imagen podemos observar un herpes de tipo genital, por lo que se recomienda no hacer un tratamiento odontológico al paciente, mandarle un antiviral, que sería el aciclovir, 200 miligramos, cada 4 horas por 5 días, y que regrese una semana después para poder empezar con su tratamiento odontológico. En esta imagen podemos observar una cándida eritomatosa, entonces se recomienda darle al paciente indicaciones de un buen lavado para su prótesis,
podemos mandar enjuagues de nistatina de 1 mililitro por 30 segundos cada 6 horas, que vendría siendo 4 veces al día aproximadamente, 5. Aquí podemos observar a una paciente femenina con una tumefacción muy exagerada. Se le recomienda hacerse un drenado y también enviar un antibiótico de ciclo largo, o sea, más de 7 días. Podría ser amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas. En esta imagen podemos observar una alveolitis seca que se da cuando después de una extracción, obviamente no en todos los casos, y al perder el coágulo al paciente le va a dar mucha molestia. Entonces aquí se tiene que enviar un analgésico que podría ser ketorolaco de 30 miligramos cada 4 horas. Este artículo titulado La clonación se vuelve loca, escrito por Rachel Fritz, nos habla de un hurón patas negras clonado llamada Elizabeth Ann, que podría convertirse en el primer mamífero clonado que podría ayudar a salvar a una especie en peligro de extinción. Debemos saber que el hurón de patas negras es un depredador esbelto de medio metro de largo que alguna vez habitó grandes extensiones de las grandes llanuras. Pero en la década de 1970, la destrucción generalizada de las colonias de perritos de las praderas provocó el colapso de estas poblaciones de hurones, ya que eran su principal alimento. Y en 1973, el hurón se convirtió en una de las primeras especies designadas para la protección bajo la nueva ley de especies en peligro de extinción de los Estados Unidos. Entonces, este artículo, pues nos habla de que en un centro de conservación cerca de Fort Collins, en Colorado, clonaron a Elizabeth Ann a partir de las células de un hurón hembra que murió hace 35 años. Y en esta primavera, si todo sale bien, esta Elizabeth Ann se va a poder aparear con un soltero que ha sido cuidadosamente seleccionado para introducir la diversidad genética y poder salvar como la especie. Y sería la primera hurón de patas negras que haya podido llegar a la edad madura sin ningún problema. Y si esta da crías sanas, pues va a ser un gran logro. En el artículo nos hablan de toda la travesía que tuvieron que pasar para llegar a esto, y también hablan de cómo puede ser como un arma de doble filo, porque obviamente no solamente están interesados en salvar a hurones y a clonar hurones, sino podría ya empezar como a tratarse o a hablarse de la clonación de diversas especies, no solamente animales, que están en peligro de extinción. Obviamente sería algo muy costoso, pero que al final de cuentas ellos tienen fe que si funciona esta clonación de la hurón, pues va a traer el financiamiento necesario. Pero les comento que es un arma de dos filos, porque ellos piensan que al poder clonar las especies en peligro de extinción, pues como que la humanidad ya no va a tomar tan en serio, o sea, si de por sí toman en serio el peligro de extinción, ahora mucho menos, sabiendo que tienen como una alternativa como a la clonación.